Buenos días, bienvenidos. Gusto en saludarles. La presentación del día de hoy, vamos a hablar un poco de las soluciones que tenemos para factor de potencia. Obviamente esto es para cubrir necesidades de código de red y alguna otra requerimiento que requieran para sus aplicaciones. Mi nombre es Ramón Ramírez y vamos a comenzar con la presentación. Como pueden ver, a continuación, en esta imagen, estamos presentando los primeros productos que podemos tener para lo que es compensar la potencia reactiva o en este caso corregir el factor de potencia. Este es un tipo de banco de capacitores que le llamamos o tiene el tipo CMX. Si pueden ver este equipo, es un diseño tipo NEMA, o sea, es un tipo robusto, ¿sí? Que tiene varias alternativas de gabinetes o de protecciones. Por ejemplo, como lo estamos mencionando ahí, podremos hacerlo un tipo NEMA 3R, o sea, para prueba de intemperie, para prueba de goteo, ¿sí? El normal es NEMA 1, o sea, su interior, pero se pueden hacer otras protecciones adicionales en el gabinete, pero podemos customizarlo. ¿Ok? Este es un gabinete con un espacio bastante amplio, tiene espacio bastante útil para poder maniobrarlo en caso de necesitar hacer un mantenimiento, en caso de necesitar hacer alguna maniobra. Obviamente esto también se ocupa para qué, no nada más es para el mantenimiento, sino también el tamaño nos da una disipación de calor adecuada para que el equipo no se caliente. Entonces, este espacio, vamos a decir, no es solo por mantenimiento, sino también es para el correcto funcionamiento del equipo. Recuerden, cualquier equipo eléctrico tiene un calentamiento, su funcionamiento genera un calor y obviamente hay que disiparlo de la mejor manera para que estos equipos no estén trabajando a temperaturas elevadas y no sufran daños prematuros. Entonces el espacio nos ayuda a esas dos funciones, ¿no? Ahora tenemos un rango de bancos de capacitores. Estos bancos de capacitores, pues podemos hacer capacitores desde 50 kBr, o sea, un banco de capacitores muy pequeño, hasta 2000 kBr, ¿no? Para usos podemos decir, para toda la industria, para todas las necesidades que tengan, cualquier potencia que requieran en un sistema, este rango obviamente lo puede cubrir. También en esta parte, obviamente, podemos hacer este banco como un tipo de banco que le llaman también mixto o híbrido. Hay diferentes formas de llamarlo, cada marca lo llama de una manera distinta, pero no es otra cosa más que tener una parte de capacitores fijos dentro del banco automático y otra parte de banco automático, o sea, de monitorearse, ¿sí? ¿Para qué? Para compensar una parte del transformador, por ejemplo, cuando el transformador queda en vacío o cuando necesitamos mantener una potencia reactiva para la carga. ¿Ok? Obviamente los voltajes que trabajamos en estos bancos son los comunes para baja tensión, 240, 480, se pueden estar hasta 600 volts y algunos otros voltajes se han fabricado en pedidos particulares o necesidades particulares de algún cliente. Ok, también es importante hacer ver que estos equipos están trabajando con contactores. ¿Esto qué quiere decir? Que el contactor es el dispositivo que va a hacer que el banco de capacitores, más bien que el capacitor enclave o desenclave el capacitor para la necesidad requerida en el sistema. Estos contactores están diseñados para cargas capacitivas, obviamente son elaborados con materiales que soportan los picos de corriente de los capacitores. En este punto me voy a detener un poco porque es importante, ya que en el mercado existen diferentes tanto capacitores como contactores, ¿ok? Para cargas capacitivas. ¿Y esto qué es lo que sucede? Obviamente ustedes van a encontrar en el mercado diferentes capacitores con un pico de corriente a veces de 100 veces, a veces mayor de 100 veces la corriente nominal, que es un funcionamiento normal porque es la energía que necesita para funcionar. Entonces, para este tipo de capacitores
existen diferentes tipos de contactores dependiendo cuál sea la corriente de, voy a decirlo así, la corriente de pico a la hora de energizarlo. Y obviamente aquí vamos a usar este tipo de contactores, ya sea con una resistencia o sin una resistencia. La resistencia lo que va a hacer es la resistencia es un dispositivo que ponen en el frente del capacitor, y esta resistencia lo que hace es mitigar el pico. No, más bien no lo mitiga, perdón, lo corta. Lo corta. Entonces, ¿qué significa? Que si un capacitor, por ejemplo, genera un pico de más de 100 veces su corriente nominal y tenemos una resistencia, la resistencia lo que va a hacer es que no va a dejar pasar más de 100 veces de su corriente nominal. Eso es lo que va a hacer. O sea, es una inductancia. Vamos a decir, amortigua un poco eso. Pero si el capacitor no llega a esas 100 veces su corriente nominal, entonces la resistencia realmente está sin trabajar, está simplemente esperando que el capacitor llegue a más de 100 para poder hacer ese corte del pico. Pero si el capacitor no llega, entonces, pues la resistencia, voy a decirlo, nunca trabaja. Entonces, dependiendo del capacitor que utilicen en el banco automático, pues es si se utiliza un contactor para cargas capacitivas con resistencia o uno sin resistencia. ¿Ok? Este es un punto importante porque luego hacen comparaciones de que es que un banco no tiene resistencias, otro sí tiene resistencias. Bueno, tenemos que saber qué es lo que hace el capacitor, ¿sí? Cómo funciona el capacitor para seleccionar el contactor correcto. Entonces, en este caso, para estos bancos que nosotros estamos ofreciendo, pues el capacitor no genera un pico más allá de 100 veces su corriente nominal, entonces la resistencia no es necesaria. Si ustedes utilizan un capacitor que genera un pico de corriente más de 100 veces su corriente nominal, entonces obviamente sí necesitamos poner un contactor con resistencia, que obviamente contamos también con esos contactores. ¿Ok? También en este gabinete, como les comentaba de la protección, también podemos hacer colores en particular que sean necesarios. Por ejemplo, alguna fábrica que tenga estandarizado algún tipo de color, ¿sí? Voy a hablar, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, que tiene un color estandarizado. Bueno, se puede hacer ese color, o algunas otras farmacéuticas o de alimentos y bebidas, o alguna particular que tengan en pintura, la podemos hacer. ¿Ok? Estos bancos de capacitores utilizan un tipo de capacitor que el tipo es LMD, que el capacitor es un capacitor seco, su dieléctrico es completamente seco, no tienen nada de aceite como dieléctrico, ni como protección, ni como aislante, no hay nada de aceite dentro de ellos. Es simplemente dos capas de polipropileno que se metalizan por la mitad, y obviamente eso es lo que hace la función de lo que es el capacitor como si. Entonces estos capacitores son libres de mantenimiento, el capacitor está completamente hermético, está sellado. ¿Para qué? Para protegerlo también de ambientes externos como es la humedad, la temperatura, y obviamente eso hace que el capacitor tenga una vida útil bastante amplia. ¿Ok? Las aplicaciones, pues bueno, realmente como les comentaba, es un equipo robusto, entonces principalmente se utilizan en industrias pesadas, es donde normalmente los vemos, ¿sí? Como está en el ejemplo ahí, cementeros, acereras, mineras. Entonces estos equipos los hemos llegado a instalar en ese tipo de industrias, pero también lo hemos instalado por cuestiones de requerimiento de los usuarios en edificios de oficinas o en fábricas que no sean de industria pesada, ¿no? Industria mediana o ligera. Como vemos a continuación, tenemos otro tipo de banco de capacitores, que es el tipo APC. Este tipo de banco de capacitores lo que tiene es que es un tipo europeo, es un tipo más compacto. Lo que tenemos en este caso, para hacerlo más compacto, es el tipo de capacitores y la forma de distribuir los componentes, y obviamente la ventilación forzada. Todos estos componentes tienen ventilación forzada para ayudarle y para minimizar la cantidad de calor que está dentro de él. ¿Ok? Entonces, este banco de capacitores, que es el tipo APC que le llamamos, es un tipo europeo, como les decía, tiene ciertas características. En este caso, en la potencia, tenemos una potencia, podemos hacer una potencia menor de 30 kBr, pero lo podemos hacer hasta 800 kBr. Entonces, como pueden ver, este banco de capacitores tiene una gama de potencia, no llega a los 2000 como el CMX, pero la gama de 30 a 800 kBr es una gama suficiente para los usos
que le damos a este equipo. Hemos llegado a hacer en este tipo de equipos, o hemos llegado a ofrecer en este tipo de equipos de 1200 kBr, son customizados, se pueden llegar a hacer, pero vamos a decir, esta es la potencia estándar que ofrecemos. Para algún requerimiento particular de potencia en este tipo de equipos, se puede cotizar, es una cuestión especial, o vamos a decir customizada, no lo voy a decir especial, porque luego al decir especial suena como que es más caro, realmente no, sino simplemente es customizada y se tiene que cotizar. También, obviamente, como igual que el CMX tiene reactores de rechazo al 7 y al 12%, no hice el comentario, pero obviamente estos reactores de rechazo al 7 y al 12% son para proteger al banco de capacitores de las corrientes armónicas que están en los sistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos un factor de potencia a corregir o que queremos mejorar nuestro factor de potencia y estamos en presencia de armónicas que no tienen un nivel elevado como para tenerlas que disminuir, ¿sí? Sino simplemente no amplificarlas como lo hemos o como se ha visto en otras reuniones de cuestión de armónicos, pues entonces lo único que tenemos que hacer es que el banco de capacitores tenemos que protegerlo para que esas armónicas que existen en la red no se incrementen. Hablando del 7 y del 12.5%, estas son valores que se les da a los reactores de rechazo, y lo que debemos de saber es que son para proteger un cierto nivel de armónicos. Entonces, si hablamos del 7%, estamos hablando de que el banco de capacitores nos está protegiendo en el sistema de armónicos de quinta armónica en adelante. Voy a hablar en armónicas impares, ¿sí? Pero podríamos decir de la cuarta armónica en adelante. Y el del 12.5 es de la tercera armónica en adelante. Entonces, si pueden ver, obviamente el reactor al 7% nos sirve para sistemas trifásicos, donde tenemos cargas no lineales, como habíamos platicado, variadores de velocidad, rectificadores trifásicos, todo ese tipo de cargas, que son los que generan quinta y séptima. Y el del 12.5 normalmente se utiliza en sistemas trifásicos con cargas monofásicas no lineales, que obviamente aquí lo que van a generar son armónicas de secuencia cero o la tercera armónica, que es la principal, y obviamente nos van a proteger también de esa armónica para no amplificarla más. No los elimina, recuerden, el reactor de rechazo no elimina armónicas, lo único que hace es protegernos de no amplificarla. Ahora, hay un tema aquí también importante que me gustaría tocar, que es cuando conectamos un banco, hay quienes comentan, sí, es que el reactor de rechazo sí elimina o disminuye las armónicas. Bueno, el tema voy a decirlo así, es por simplemente que a la hora de conectar un banco de capacitores, recuerden que estamos disminuyendo nuestra potencia aparente. ¿Ok? Y en el momento de tener menor potencia aparente, estamos disminuyendo nuestra corriente. Entonces, nuestra referencia ya no es la misma que teníamos antes de instalar el banco. Entonces, esa disminución de corriente, recuerden que las armónicas van relacionadas a la frecuencia fundamental, ¿sí? Y entonces, pues también se ven mitigadas o se ven de una magnitud menor, pero realmente es porque tenemos una menor ¿cómo se llama? Una menor corriente. Entonces, es una mezcla de varias cosas, pero se puede ver un reflejo de disminución, pero realmente es por el uso de la energía que estamos teniendo ahora, se ve mejorada. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante. Entonces, recuerden, el reactor de rechazo solo es para proteger al capacitor de no amplificar esas armónicas, que no entre en resonancia en un sistema. ¿Ok? En este banco de capacitores utilizamos un gabinete que es un modelo IS2, obviamente ese es el modelo, es un gabinete que se utiliza normalmente para automatización, ¿sí? Y obviamente en este banco lo que nos ayuda es, como les comentaba, la distribución de los componentes dentro de él, ¿sí? Nos hace que sea de menor volumen, que tenga un flujo de aire de la parte inferior hacia la parte superior, ¿sí? Y eso hace obviamente que también la ventilación sea adecuada en un menor espacio. Como es un gabinete de automatización que viene por componentes, las partes laterales y las partes posteriores se pueden retirar con unos
tornillos que tienen colocados, entonces el acceso al banco, al equipo es sencillo. Obviamente al momento de instalarlo, si lo pegamos contra una pared, pues bueno, ya no tenemos ese acceso, pero si hay pasillo en la parte de atrás del banco, pues tenemos el acceso muy sencillo para poderlo manipular en caso de mantenimiento, de reparación, de limpieza, todo ese punto. ¿Ok? En este banco también, como les comentaba, usamos los contactores para cargas capacitivas y utilizamos el tipo también, el capacitor, el CLMD, pero este es un tamaño más pequeño, obviamente para la distribución, pero sigue siendo el mismo. También en este banco tenemos como opción entregarlo con y sin interruptor. Estas opciones, ¿a qué se deben? Que bueno, en ocasiones hay clientes que ya tienen un interruptor disponible para conectar el banco, ya sea en el tablero que ya tienen instalado o ya tienen alguna protección y el banco va a quedar muy cerca de esa protección. Entonces ya no es necesario tener las dos protecciones por la distancia, ¿sí? Entonces que se tiene y la protección que se tiene y entonces ya no es necesario instalarlo, ¿eh? Obviamente estoy hablando de un interruptor particular para el banco, ¿no? No estoy hablando de un interruptor principal del tablero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros normalmente vamos a conectar el banco en las barras principales del tablero principal, entonces el banco sí debe tener su interruptor principal porque no hay otra protección para él más que la general, o si estamos conectando en las barras antes del interruptor principal, ¿no? Son instalaciones que, bueno, se ven y se hacen en la práctica. Ahorita no sería un tema de ver cuál sería mejor o peor, pero lo comento para la cuestión de decidir cuándo instalar o cuándo no instalar un interruptor principal. En la parte de lo que es las aplicaciones, pues como pueden ver aquí, las aplicaciones pues no están cargas pesadas, son cargas más medias o ligeras, ¿sí? Y la única razón obviamente es por la apariencia y el tamaño del gabinete, ¿no? Los capacitores, los contactores, los fusibles, el interruptor, se utilizan los mismos o la misma tecnología en uno que en otro, entonces vamos a decir la potencia y la durabilidad de los componentes pues es exactamente la misma, ¿no? Entonces realmente se pueden utilizar indiferentemente. Yo la verdad en la práctica, en los que he visto, podría utilizar cualquiera de los dos. Nada más realmente vemos la cuestión de espacio y cuestión de costos, o también cuestión de que algunos clientes ya tenían el CMX y por cuestión de mantener una homogeneidad en su estación, pues lo mantienen, ¿no? Pero para mí realmente cualquiera de los dos equipos CMX o el APC puede ser utilizado en cualquiera de las aplicaciones que tengamos para corregir factor de potencia. Como podemos ver aquí a continuación, tenemos otro banco, que este es el más reciente, que es el APC-Q. Y realmente, como pueden ver, es muy similar al APC, hasta en el nombre, nada más se le agrega una Q. Y la diferencia es en el tipo de capacitor que utiliza. ¿Ok? La principal diferencia. Son unos capacitores que llaman Q-Cap. Estos capacitores internamente tienen la misma tecnología que les decía de polipropileno metalizado, pero en lugar de estar en una caja metálica rectangular, voy a llamarla así, ¿sí? Ahora son cilíndricos, como hay varios en el mercado. Entonces, en este caso, los capacitores se hicieron con una modalidad cilíndrica, ya que en el mercado existen varios y pues bueno, se ve la utilidad de esto, pero internamente la tecnología sigue siendo la misma que vienen utilizando desde hace muchos años, que se viene utilizando desde hace muchos años y obviamente la durabilidad no hay ninguna característica menor que la anterior en los otros tipos de capacitores. Realmente es la presentación, voy a decirlo así, es el envolvente, el tipo de equipo es el envolvente, ¿no? Internamente la tecnología sigue siendo la de polipropileno metalizado y con sus protecciones internas. ¿Ok? En este caso, también lo que tiene la ventaja de este equipo es que obviamente se trabaja a través le llamamos silletas, como lo hacen en los SM, son los centros de control de motores.
y lo que hace es, como en la figura está en la parte derecha, hay una figura que pueden ver, es una pequeña silleta. En la parte trasera están los capacitores, los reactores, en caso de necesitar reactores, y en la parte frontal se ven los fusibles y el contactor, ¿no? Entonces ustedes insertan la silleta y ya se conectan los fusibles, ¿sí? Entre ellos, y se conecta al interruptor principal. Entonces, en este caso es más sencillo ensamblar un equipo porque ya tiene las silletas preensambladas y obviamente ya nada más se seleccionan de acuerdo a la potencia. También, como pueden ver aquí, la potencia es de 50 kBr hasta 300 kBr, son bancos todavía de una capacidad pequeña, ¿sí? Podemos utilizar reactores al 7%, en este caso estamos trabajando al 7% por el tamaño del reactor que se utiliza, ¿ok? Entonces, aquí la opción del reactor de rechazo es al 7%, los del 12.5 tendríamos que revisar potencia y voltaje para poder revisar si se puede realizar algún modelo, un diseño en particular y poderlo ofrecer. Las tensiones, como lo habíamos platicado, 240, 480, las más comunes, porque son lo que se pide en el mercado mexicano, lo más utilizado. El gabinete, también seguimos utilizando el gabinete IS2, que nos da la flexibilidad, como lo comentábamos, de abrir el gabinete por cualquiera de sus 4 costados y poder hacer mantenimientos, revisiones, limpieza y cualquier asunto necesario dentro del banco. En este equipo, obviamente, tenemos la opción con interruptor principal, también se puede tener sin interruptor principal. La estándar es con interruptor, pero se tiene esa opción. ¿Ok? Aquí utilizamos un controlador, el tipo RBT, de 3 fases, es el controlador de última generación que se tiene, y obviamente nos ayuda a tener una buena compensación de reactivos este controlador. Ahorita paso a los controladores para que hablemos un poco de ellos. Pues las aplicaciones realmente pues es igual que las anteriores, puede ser en cualquier industria que se necesite corregir factor de potencia, en cualquier instalación. Solo necesitamos que tengan el espacio y la ventilación adecuada para hacer su funcionamiento. ¿Ok? Estos gabinetes son uso interior, ¿sí? Son para usarse en una subestación, en un cuarto eléctrico, ¿sí? Para no tenemos la aplicación en intemperie, se podría buscar alguna otra alternativa de gabinete para tenerlo, pero sería una cuestión de customizarlo, ¿ok? Como podemos ver a continuación aquí, tenemos otro equipo para compensar la potencia reactiva, que tiene un poco más de especificación o un poco más de detalle o aplicación, por decirlo así. En este caso se le llama Dynacom y lo que dice su nombre pues es un compensador dinámico, ¿no? De potencia reactiva. ¿Esto cómo lo hace? Realmente lo hace a través de capacitores con reactores de rechazo, porque obviamente también estamos hablando que normalmente aquí hay presencia de armónicas, entonces se debe de proteger con eso. Y la diferencia con un banco de capacitores es que se tiene una tecnología, que en este caso se llama DynaSwitch. Esa tecnología que se llama DynaSwitch no es otra cosa más que electrónica de potencia en unos dispositivos que son los que nos ayudan a hacer la conexión y desconexión de los capacitores en el momento que la necesitemos. ¿Cuál es la diferencia del DynaSwitch con un contactor? Pues obviamente la velocidad y la forma en donde hace la conexión, ¿no? El DynaSwitch lo que hace es monitorear obviamente la forma de onda, y cuando está en el cruce por cero hace el switcheo del capacitor para que no tengamos tantos disturbios. Recuerden, como les comenté al principio, el Dynacom es un dispositivo, ¿sí? Un equipo que lo necesitamos para una compensación dinámica. ¿A qué me refiero con una compensación dinámica? Es que mi variación de reactivos es muy rápido. Muy rápido, por ejemplo, un lugar donde tenemos grúas viajeras, voy a poner un puerto donde llegan los barcos con los contenedores y están las grúas para mover esos contenedores. Son cargas muy grandes, muy cortas, con una cierta
demanda de reactivos, y entonces el Dynacom lo que hace es compensar esa potencia reactiva en esos momentos tan cortos. Un banco de capacitores con contactores no lo podría hacer, sería muy muy lento, voy a decirlo así, y obviamente nuestra compensación no tendría el resultado adecuado. En este tipo de compensaciones obviamente hay tecnologías variadas. ¿Por qué? Porque simplemente es electrónica, y hay quienes usan tiristores, lo llaman así, en lugar de poner un contactor ponen un dispositivo con tiristores y hacen la función de switchar, ¿no? Realmente la diferencia que hay en todos estos componentes, pues es el algoritmo, lo voy a llamar así. El algoritmo que está atrás de todo esto es la mejor o la menos útil resultado que tenemos en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, el Dynacom pues tiene un desarrollo, un algoritmo, además del DynaSwitch, en lo que es su controlador. O sea, ustedes pueden ver en la parte frontal del gabinete un dispositivo muy similar a los compensadores de reactivos, pero realmente es solo para utilizar el mismo frame, ¿no? La misma forma, pero internamente los componentes, la tableta y la programación es diferente a un compensador de reactivos. Tiene más algoritmos que hacen un cálculo de diferentes parámetros para hacer una compensación más adecuada. ¿Ok? Entonces aquí, como les decía, bueno, las aplicaciones, ahorita ya les dije un poco acerca de las grúas. Obviamente aquí hablan un poco también de soldadoras de punto, por ejemplo, donde hay en la industria automotriz, donde están, ya sea la industria automotriz o un proveedor de la industria automotriz, donde están haciendo la soldadura en las partes metálicas en la carrocería del coche o en el chasis. Pues bueno, ahí son cargas que también necesitan mucha demanda de reactivos en ciertos momentos, dependiendo del equipo que esté instalado, pero en un corto tiempo. Entonces el Dynacom podría ser una solución para este tema, ¿no? Otro punto que ponen aquí, trituradoras de piedra, por ejemplo. Ahí obviamente al triturar la piedra hay una carga muy fuerte, hay un torque muy fuerte que se necesita, y entonces la demanda del motor es muy grande. Obviamente también aquí recuerden que depende mucho el sistema. ¿Por qué? Porque ahorita que vi la trituradora de piedra, recordé obviamente que en las trituradoras de piedra también existen las cargas de los motores con variadores de velocidad que nos ayudan también al torque y todas esas partes. Entonces, siempre es importante ver la aplicación, ¿sí? En particular la aplicación, con qué equipos están haciendo esa aplicación, y obviamente de ahí hacer la solución para lo que es la corrección de factor de potencia. ¿Ok? Y como podemos ver a continuación en este último slide, podemos ver lo que hace que los bancos de capacitores sean automáticos. Estos son los cerebros electrónicos que nos ayudan a que el banco de capacitores haga la conexión o desconexión de cada uno de los pasos. Hay dos modelos, el RBC y el RBT. Obviamente la diferencia es el monitoreo que tienen, la información que nos entregan, pero los algoritmos de cálculo, ¿sí? La precisión y todo son exactamente iguales. Entonces, si nosotros solo queremos que nuestro banco se focalice en medir el factor de potencia y conectar y desconectar capacitores, un controlador RBC sería algo suficiente. Pero si nosotros necesitamos tener un monitoreo adicional, pues el RBT nos permite esto. Tiene mediciones, tiene unas mediciones, como lo vimos en el APCQ. Podemos instalar 3 transformadores de corriente, entonces tendríamos el monitoreo en las 3 fases de corriente, ¿sí? Y obviamente nos ayudaría a tener una comparativa con algún otro medidor que tengamos instalado, ¿sí? Normalmente los controladores de factor de potencia, como trabajan para capacitores trifásicos, estos capacitores trifásicos es una delta, que se supone que su carga es igual en cada una de las fases. Entonces, con ese principio, los controladores utilizan una fase de corriente para medir y usan otras 2 de voltaje. Entonces, consideran que la carga está balanceada. ¿Ok? Entonces,
no nada más estos, cualquiera de los medidores de factor de potencia, esa es la lógica que utilizan. Entonces, normalmente utilizan un solo transformador de corriente. En este caso, como les comento, el RBT, bueno, tiene esa opción, tiene esa alternativa que pueden usar para monitorear las tres, y obviamente ya tienes una medición mayor y una mejor, perdón, una medición mejor y una comparativa. Obviamente las aplicaciones del producto, pues bueno, cualquier banco de capacitores, estos están dentro de los bancos que les estoy comentando, pero también se venden como refacciones o como para ensamble de bancos de capacitores para cualquier necesidad, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionaba los centros de controles de motores, hay quienes fabrican centros de control de motores, incluyendo la potencia reactiva, y entonces quieren seguir el mismo frame, el mismo perfil de gabinetes que están utilizando, y entonces lo que hacen es comprar los capacitores, comprar todos los componentes y comprar el controlador e instalarlo dentro de su ingeniería que están haciendo. ¿Ok? Estos son los equipos que traemos el día de hoy para compensar potencia reactiva. Les comento, obviamente, todos estos equipos los tenemos disponibles. La mejor forma de seleccionar uno de estos equipos es a través de un análisis de calidad de energía, o en este caso, hablando de lo que está en boga, el código de red, pues lo mejor es hacer el análisis de calidad de energía o de código de red, como lo conozcan, ¿sí? Nosotros podemos ofrecerles esos servicios y no solo ofrecer el equipo para compensar reactivos, sino para que ustedes cumplan con su código de red y estén en línea con la CREC, ¿no? Entonces es muy importante que a la hora de seleccionar estos equipos tengan el cuidado de cómo se comporta la red, qué componentes tenemos, porque podemos seleccionar un equipo de una forma muy a la ligera, voy a decirlo así, y nuestro sistema necesite algo más sofisticado o más complicado de instalar, y al momento del resultado pues no tengamos la solución o tengamos el resultado que queríamos. Nosotros nos ponemos a sus órdenes para hacer esos análisis. Tenemos un equipo de ingenieros capaces, certificados, con equipos calibrados para hacer estos análisis. Los podemos hacer en periodos normalmente, pues bueno, para código de red 7 días, el tiempo que ustedes lo requieran, que sea necesario, lo podemos hacer. Tenemos varios equipos de medición, entonces nos pueden contactar para cotizar o para hacerles un análisis de calidad de energía, de código de red, y con esto pues puedan tanto tener un buen factor de potencia para que no tengan un desperdicio de energía reactiva dentro de su sistema, y adicionalmente, como siempre lo he comentado, es una relación ganar-ganar, pues cumplir con el código de red, ¿no? Por el día de hoy, pues es todo lo que les quería presentar. Les agradezco su tiempo, su asistencia. Espero que se encuentren bien. Síganse cuidando. Esto todavía no ha terminado, pero estamos aquí para lo que ustedes requieran, y estamos en contacto para la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.